El tema que me proponen es imposible desarrollar en una charla, ustedes se darán cuenta. Yo tengo escrito, van a ser publicados entre este año y comienzo del año que viene, pero Dios mediante, por la Universidad Católica de La Plata, los 6 volúmenes que compuesto y que partieron de una inquietud que nació cuando la guerra de Malvinas. Yo había estado, como tantos argentinos, un poco ausente del tema, despreocupado de él. Vino la guerra, que nos conmovió a todos, y yo me pregunté cuál era mi aporte. Y entonces, bueno, como tengo este oficio de historia, dije, tendré que hacer lo mío en ese orden. Y al empezar a investigar, sí, porque hay un dicho, las Malvinas son argentinas, ¿no? Dice Borges, sí, suena bonito, pero no hay nada detrás. Y en realidad empezábamos entonces a ver quién las vio primero, si los ingleses o nosotros, quién las ocupó primero, una cosa interminable. Y de repente me encuentro con que no, que todo eso es una discusión tonta, porque nosotros tenemos el título de dominio, la escritura. Entonces es como si en la casa de cualquiera de ustedes alguien empezara, bueno, vamos a ver quién la miró primero, ¿no? Con que ya mirar al registro de la propiedad ya está, ¿no? Si uno es el propietario, no hay más nada que hablar. ¿Y cómo es esto que nosotros no lo sabemos, que somos los propietarios de Malvinas? Porque siempre estamos hablando de la posesión, y que ahora la posesión la tienen los ingleses, bueno, pueden tener la posesión que quieran, que es una usurpación, por supuesto. Pero nosotros somos los propietarios, y si ustedes van a Sevilla, en el Archivo de Indias, ahí a la entrada nomás, en un gran marco de vidrio, muy bien enmarcado, ahí está la escritura. Es la bula intercetera primera del 3 de mayo de 1493. Que es extensa, y si tengo tiempo algo diré sobre ella, pero que era una síntesis. Dice el Papa, ¿no? Alejandro VI, nos por la gracia apostólica, motu propio, y con la plenitud de nuestra potestad apostólica. Esto es lo principal. Donamos, concedemos y asignamos a los reyes de Castilla y de León, sus herederos y sucesores, las tierras e islas remotas sobre las Indias en el occidente del mar Océano, descubiertas y por descubrir en lo futuro, que no se hallen sujetas al dominio actual de algunos señores cristianos, con la finalidad de que se exalte, amplíe y dilate la fe católica y la religión cristiana, prohibiendo bajo pena de excomunión la sentencia a cualquier persona, aún imperial o real, ir sin especial licencia a las islas y tierras firmes halladas y que se ataren. Eso es el meollo de esta escritura dominial. Y les dije que subrayaba con la plenitud de nuestra potestad apostólica, es decir, plenitud o potestatis. Es decir, el Papa define así. Y ahí termina la discusión, y podría yo dar por terminado esto y que ustedes se fueran a descansar. Pero no, porque si uno abre, por ejemplo, el manual de Grusac, que es el más antiguo que se ha hecho sobre la Malvinas, él empieza diciendo que no, que cuando calafatearon una nave, la nave San Antonio, cuando el que pertenecía a la expedición de Magallanes, entonces fueron los primeros que pasaron por Malvinas, y no es cierto que el Hoskin o el pirata las viera primero. Bueno, entramos en ese debate, como digo, de las posesiones o de las ocupaciones. Y nunca nos habla Grusac de que somos propietarios. ¿Por qué? Porque tenía buena voluntad, don Paul, y era un hombre muy fino, por supuesto, y sabía de sobra de lo que se trataba, pero era muy anticlerical, tenía ese pequeño problema. Y entonces acá se tenía que decir, porque los argentinos son los dueños, no porque calafatearan la nave de San Antonio ahí, sino porque el Papa había donado. Y ahí entraba, porque hay otra bula a continuación, la Intercetera Segunda, que establece el límite entre Portugal y Castilla, en 340
340 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Y precisamente dentro de las 340 leguas están las Islas Malvinas. No así las Andes y las Georgias. Y esto es muy sabido, menos por nosotros, lo sabe todo el mundo. Lo saben los ingleses, por ejemplo, que se presentaron por los años del 50. Fitzmaurice Kelly se presentó a la Corte Internacional de Justicia buscando entablar la litis con nosotros no quisimos, en torno al dominio de las Andes, Georgias del Sur, etc. Y dijo, y excluimos a Falkland porque sobre eso tenemos un problema serio. Claro, el problema serio se llama Angula Intercete, la primera. Ellos lo saben y nosotros no. De ahí empezó mi indagación, ¿no? ¿Por qué no lo sabíamos nosotros? Es larga la cosa. Es muy larga, tanto que se remonta allá al propio siglo XVI, donde al pronto, allí en el tiempo de nuestro gran emperador, don Carlos V, se suscitó la controversia de Indias. Es decir, hubo filósofos y teólogos que negaron que la donación fuera legítima. Y eso creó una escuela inmensa en España, pero inmensa hasta el día de hoy. Y entonces, ni en España ni acá se anima a nadie a decir, bueno, pero si la donó el Papa, no importa que la haya donado, no podía donar. ¿Cómo va a donar las tierras ajenas? ¿De dónde va a sacar el Papa potestad para donar eso? Como diría muy bien la reina Isabel I, Tudor, ¿de dónde tiene poder el obispo de Roma para andar dividiendo el mar? Tal vez un irlandés le podría decir, ¿de dónde usted, señora, y la dos que está ahora, pretende tener título sobre Irlanda? De la bula Laudabiliter del Papa Adriano VI, que le donó a Inglaterra, Irlanda, para que ésta diera la cristiandad. No tienen otro título ellos sobre Irlanda, tienen a los paracaidistas ahí metidos en Belfast. Muy bien, ¿y cuál es su título? La bula papal. Bien han dicho los doctores irlandeses, sí, pero estos ya no creen en que el Papa pueda donar nada. Se han separado de Roma. Los anglicanos son, no son los cismáticos, también son herejes. Entonces, sí, bueno, pero hay un principio de asociación de los estados y ellos en su momento eso lo recibieron y todo el mundo de entonces, la cristiandad, aceptó esa donación. Lo mismo aconteció respecto de la donación americana. Claro que acá nos encontramos con un problema peor que el de los ingleses, que son los españoles. Porque los españoles son peritos en negar sus propios derechos. Y entonces, estos teólogos que hablaba, la escuela de Francisco de Victoria, Domingo Soto, Pañas, Molina, hasta llegar a Francisco Suárez, todos ellos que se llaman la escuela de Salamanca, han negado esto. El Papa no podía donar, no tenía potestad. No era soberano absoluto y temporal, tenía poder sobre la tierra. Una simple pregunta le hubiera hecho yo al padre Victoria. Óigame, ¿y por qué ustedes han aceptado que Navarra se los donara el Papa? ¿Por qué han aceptado que las Islas Canarias se las donara el Papa? Si no podía donar el Papa a América. Es una pregunta que todavía se la hago hoy a los españoles y que seguramente esa preguntita hará que mi libro no pueda circular por España. Porque ellos no están dispuestos a devolver Navarra a Francia, como era. Pero el Papa resolvió que mejor estaba en manos de la corona de Castilla. Y se terminó. Y Francia lo acató y lo acataron todos, porque todos acataban al Papa, porque era el árbitro de la cristiandad, era el centro de la cristiandad. Eso por razones históricas, pero el Papa no habla solamente, ni siquiera de las razones históricas, habla de la plenitud de su potestad apostólica. ¿Cuál es esa? Mateo 22, 18. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Es el sermón de la Ascensión. Y entonces allí le dice, por eso, y
y bautizada a todas las naciones. Porque a Él se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Del Señor en la tierra. Y Él va a nombrar a Pedro como su roca para que gobierne su iglesia. Él es el único que puede meter proa mar adentro. Y él y sus sucesores, porque si no hubiera sido nada más que la vida de Pedro. Luego, y este es un capítulo inmenso, me ha llevado a mí, pobre lego, en estas materias, y seguramente con gravísimos defectos, a ver toda la cuestión teológica, es decir, las bases teológicas de la donación americana. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios sinópticos, en el Evangelio de San Juan, donde sobre todo en el pretorio, donde Cristo le dice a Pilato, sí, yo soy el rey, para eso vení. Y después todo la confirmación en la Apocalipsis, las epístolas de San Pablo, especialmente Romanos, Colosenses, Corintios, Hebreos, Efesios, Filipenses y Timoteo. Y después todo lo del magisterio de la Iglesia que ha acompañado y ha interpretado la palabra de Dios, es decir, la patrística, el magisterio propiamente dicho, la escolástica. Siempre esto no ha sido puesto jamás en dudas, hasta la aparición de esta escuela. Y a partir de ahí voy a hacer pantallazos, porque no tengo tiempo para otra cosa. Se han dicho, por ejemplo, objeciones que han tenido éxito, ¿no? A pesar de lo absurdas que son. Tomadas de qué padre de la Iglesia, de Juan Jacobo Rousseau. Una es, mi reino no es de este mundo. La otra, dad al César lo que es del César. Entonces, no, ¿cómo le van a atribuir al Papa potestad temporal si está claro que Cristo ha dicho, mi reino no es de este mundo? Sí, hay que darle al César lo que es del César. Son interpretaciones falsas. Para tomar una sola, dar al César lo que es del César, allí no, Cristo no está, sigo en esto a Santo Tomás, no está dando una lección de derecho político, sino que ante los fariseos que quieren prenderlo y quieren sojuzgarlo ahí frente a una cuestión de la que no puede escapar porque saben que él solamente va a decir la verdad, le preguntan si le hay que dar tributo al César, es decir, pagar los impuestos del César. Para eso han llevado a los herodianos, que son partidarios del César. Ellos no. Entonces, cualquiera sea la respuesta que dé Cristo, va a quedar en falta, o ante los herodianos o ante ellos, y está el pueblo ahí el testimonio. Ellos se creían sumamente perspicaces, pero claro, la sabiduría divina es infinitamente mayor. Entonces, Cristo le pide una moneda al fariseo, ¿no? La saca y le dice, ¿qué es esta moneda? Claro, es la moneda con la imagen, la efigie del emperador. Y entonces le dice, si es del César, hay que dársela al César. Si tú tienes esa moneda que no debieras tenerla, puesto que te has negado a aceptar el imperio romano, pero si hipócritamente la tienes que pagar el tributo con ella, por ella. Si no, yo haría como hizo él, que mandó a Pedro a pagar el tributo al templo de Jerusalén. Pero estos fariseos e hipócritas, al mismo tiempo que se negaban a reconocer el imperio romano, contribuían a su discusión teniendo monedas de esas. No es otra cosa que el deshacer esta trampa que se le brinda a Cristo, pero no hay más. No es que está fijando, porque como dice muy bien Jacques Maritain, todo lo que es del César antes del Señor. Así que van a venir con ese argumento.
el reino del oeste del mundo es en ese discurso del pretorio que trae San Juan, donde empieza contestando a Pilato y concluye declarando su condición real. No es de este mundo, dice muy bien San Agustín, está sobre este mundo. ¿No? Pero porque si fuera de este mundo, claro, sería un reino perecedero. No es, sino que está en este mundo. Y eso es lo que precisamente se surge de la enseñanza, de la interpretación del pasaje de San Mateo. Bueno, podríamos ir a muchas otras cuestiones de índole teológica, pero no me atrevo sobre todo porque acá está Monseñor y me tendría que corregir. Y bueno. En realidad, la donación se funda en el derecho divino. Eso es la plenitud de la potestad apostólica. Pero lo que quiere decir que no fuera seguida por una serie de otras normas concurrentes, concordantes, porque también de derecho natural podía la cristiandad dar a sus príncipes posesiones y tierras para aumentarla, para dilatarla. Porque la cristiandad es el ecumenio, en la tierra. Estaba reducida entonces a lo que después se llamó Europa, pero por la circunstancia histórica estaba encerrada. Y estaba cerrada en aquella época por el Islam, que había cortado sus salidas hacia el mundo asiático o africano. Y se buscaba, y que además avanzaba sobre la cristiandad, porque les dije, esta bula es de 1493. En 1453 los musulmanes el Islam ha entrado en Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente, y se han apoderado, han destruido el Imperio Romano de Oriente y amenazan al Imperio Romano de Occidente, también llamado cristiandad. Y es entonces que el Papa quien ordena a todos los príncipes, al emperador, que vean cómo se contesta esto. Desde el punto de vista fáctico, histórico, va a ser un príncipe lusitano, portugués, Enrique el Navegante, quien va a dar la solución. No podemos ir más, ya hemos ido 7 veces a tratar de reconquistar el Santo Sepulcro, que es el centro cósmico del mundo. Allí en el Gólgota está el centro del mundo, lo andan buscando no sé por dónde, con los satélites y demás, no, está allí en el Gólgota. Por eso había que reconquistarlo. Por eso tampoco podemos entregar jamás Jerusalén. Tiene que ser ciudad abierta. Bien, y en aquella época que estaba en poder del Islam, se quiso, y algunas veces se conquistó bastante, pero en definitiva se perdió. Y ahora amenazaban con tomar Roma. La respuesta, como digo, la dio Enrique el Navegante, es decir, vamos por la espalda, vamos por la retaguardia del Islam. Ataquémoslo por donde ellos no piensan. ¿Cómo? Por vía marítima. Y juntó en Sagres a todos los pilotos, a los mejores navegantes de Europa, muchos de ellos genoveses, o portugueses, lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, Américo Vespucio, por ejemplo, Vasco da Gama, Bartolomé Díaz, Caboto, y un tal Cristóbal Colón. Todos ellos estuvieron allí armando esta forma de defender a la cristiandad. Había que ir a las Indias. ¿Qué eran las Indias? La tierra que estaba detrás del Islam. Ya se había empezado la navegación por la costa africana. Ya las Canarias ya eran cristianas. De Castilla eran. Y entonces la mayor parte se inclinaba por seguir eso, por seguir la costa africana para llegar a las Indias. Lo que va a hacer, efectivamente, Vasco da Gama cuando llegue a la actual India. Y este hereje, digamos, dentro del núcleo ahí, que Cristóbal Colón dice, no, vamos por Occidente.
porque él ha leído Marco Polo y esas cosas de allá está el oro, y con el oro vamos a conquistar después el Santo Sepulcro. Bueno, en Sagres lo despiden, porque eso no tiene sentido. Él va, ya saben ustedes, después a España, a Sevilla, de allí a conectarse con los reyes católicos que están sitiando Granada, y allí, bueno, obtiene el favor de los reyes para fletar esta expedición que va a ir por Occidente y que va a descubrir América, no lo que él esperaba, que era la fuente del oro, Catayo Zipango, es decir, la actual China o Japón, sino este nuevo continente, esta nueva tierra, que se hace en función de la cruzada, porque las velas de las naves de Colón y de Vasco da Gama son blancas con la cruz de la cruzada. Y no cualquiera puede llevarlo, eso es el vexilium. Hay que estar autorizado por Roma para poder lucir la cruz de los cruzados. Vasco da Gama y Cristóbal Colón están autorizados. La empresa de Colón la paga el obispo de Badajoz, que es el encargado de los fondos en España, en Castilla, para la cruzada anti-islam. En las mentiras históricas que se han armado, han dicho, no, es Santangelo el tesorero del rey Fernando. Santangelo adelanta el dinero, pero no hay ningún filántropo. Al día siguiente se presentó en Badajoz a pedir que le dieran la cantidad. Han hecho una trampa con estas verdades a medias. No por nada Colón le pone los nombres que corresponden a sus naves, ¿cierto? La Santa María como la capitana, porque es una empresa de la cristiandad, que después seguirá, cuando ya se vea que no es esto el lugar donde están los indios, en el sentido aquel de que ellos creían, que no era ningún disparate, ¿eh? También todo esto hay una leyenda falsa, una mitología de que navegaban a oscuras. Iban buscando al preste Juan, que era el rey de Etiopía, iban buscando al gran Khan, que era el jefe de los tártaros y mongoles. Y los tártaros en su tiempo habían dominado, como mongoles mejor dicho, habían dominado todo el Asia y la horda de oro había entrado a saco por Europa. Entonces, eran buenos aliados si se conseguía. Y este descendiente que en esa época gobernaba a los mongoles se había casado con una cristiana. Así que se tenían buenas noticias de eso. El asunto era conectarse con él. Por eso parten Vasco da Gama y Colón, tratando de encontrar a estos aliados, que ninguno de los dos los hayan otras cosas. Y entonces hay que cambiar el título y se pasa de la cruzada a la misión. Pero en el caso de la escritura no hay que cambiar nada, porque recién se los leí, que al mismo tiempo que el Papa dona a los reyes de Castilla, a sus herederos y sucesores, que somos nosotros, porque los herederos han sido los reyes de España, e Isabel II de España dona a la República Argentina, en tiempo del presidente Mitre, la cuota parte que le corresponde de este título. Por eso somos los dueños de Malvinas. Pero además de esto, de la donación, dice allí muy claramente, con la finalidad de que se exalte, amplíe y dilate la fe católica y la religión cristiana. Y esto tiene como un capítulo aparte, un mandato, un cargo, que es la evangelización de los indios, civilizarlos y cristianizarlos. Como nosotros vivimos en la ignorancia de estas cosas, ha sido posible que en el año 94 suprimimos el artículo de la Constitución del 53, que la hicieron los liberales, donde establecíamos esto, es decir, que los indios deben ser evangelizados. Porque si no, dijo el mayor jurista historiador de la Argentina, don Ricardo Solraquín Becú, nos exponemos a que el Papa revoque la donación. No quieren evangelizar a los indios, muy bien, perdieron el título. Busquen pasaje, busquen sea donde, algún conchavo en España o en Italia. Les decía
que no solamente tiene apoyo en el derecho divino, en el derecho natural, en el derecho romano de su tiempo, en el derecho canónico, sino también, en primer lugar, en la historia. Porque el Papa no solamente es el pontífice romano de la Iglesia Católica, sino que desde Roma, aunque la nota romana no sea estrictamente dogmática, se agrega católica, apostólica y romana. La nota romana es una nota que se construye históricamente y que se acepta porque la historia la ha ido incluyendo. Roma era la capital del Imperio Romano. Luego se divide y el imperio y pasa a ser la capital del Imperio Romano de Occidente. En tiempos de Constantino, que cuando se termina la persecución de los cristianos, el emperador decide trasladar la capital a Bizancio, a Constantinopla, y queda el Papa en Roma. Se ha hablado de la donación de Constantino. La Iglesia lo hablaba y lo creía que era así, es decir, que cuando se va el emperador le dona a la Iglesia todas las tierras de Occidente, las de Italia y todas las que quedaron en el Occidente. Después se ha demostrado que este documento era apócrifo, es decir, que había sido hecho mucho tiempo después. Sin embargo, siempre todavía se puede establecer una larga discusión al respecto. Como fuere, el Papa en Roma se fue construyendo su dominio que fue reconocido por el rey de los francos, es decir, por Pipino el Breve, y que se consagra en el 800 cuando Carlomagno es nombrado nuevo emperador de Occidente. Se restituye el antiguo imperio romano en la persona de Carlomagno. Y Carlomagno se hace coronar emperador en Roma, es decir, el Papa es el que gobierna al imperio. También acá, por supuesto, todo el galicanismo y el liberalismo francés se ha negado a aceptar esta visión. El único que no se aceptó, no la negó, fue Carlomagno. Después que terminaron los carolingios, se pasó a los otones, es decir, el imperio se trasladó a los sajones y se creó el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, que funcionaba como la espada secular de la Iglesia. Era un sistema concéntrico el imperio. El emperador estaba en el centro, en segundo plano estaban los reinos. El reino de Francia, por ejemplo, que tenías aparentemente algún tipo de sección, aunque está muy debatido esto. Pero otros reinos no, estaban sometidos a él. Lo que quedaba de España, que no estaba en manos de los moros, estaba sometida. Luego estaban las marcas de los marqueses, de los ducados, de los condes, y los dominios de la nobleza. Estaban también otros círculos con la universidad, las corporaciones, las ciudades. Todo ese era el mundo concéntrico, circular del imperio. Pero en el centro del imperio, aunque la capital del imperio estaba en Aquisgrán, por encima de Aquisgrán estaba Roma. Es decir, el Papa daba, si quería, las instrucciones al emperador. Innumerables discusiones, en tiempos sobre todo de los grandes papas, Gregorio VII, Inocencio III, Inocencio IV, y el último, Bonifacio VIII, que con una bula dogmática, que rige hasta el día de hoy, aunque
para mi sorpresa, en Anañi ha sido retirada. Estaba allí en una gran lápida de mármol, la bula Una Santa, donde dice que todo hombre está sometido al romano pontífice. Y en lugar de eso han puesto, para Befa, de ese palacio, la cabeza de Felipe el Hermoso, el rey que hizo prender y castigar al Papa y que lo llevó a la muerte. De todas maneras, como bien dice Maritel, la bula Una Santa está ahí. Como está el sílabo, cuando se define, ya nadie puede cambiar eso. Y se definió eso, que es la teoría, es una forma de traducción del magisterio de la teoría de las 2 espadas que había hecho San Bernardo de Claraval. Por aquello de que Pedro tenía las espadas, Cristo le responde, es bastante, no que están de más, son bastantes. La Iglesia tiene las 2 espadas. La temporal la delega en las autoridades del tiempo, del siglo, las autoridades seculares. La espiritual la ejerce directamente, pero las 2 son de ella. Eso dice San Bernardo, y eso va a decir la bula Una Santa. Esto se desarrolló durante toda la Edad Media, con larguísimos debates, en el que, por supuesto, la palabra más iluminadora fue la de Santo Tomás de Aquino. Sobre todo en De Regimine Principum, donde él establece claramente la prioridad, la supremacía papal. Se ha querido destruir esto diciendo que parte de ese libro lo escribieron sus discípulos, Egidio Romano o algunos otros. Bueno, hay una parte que ellos dicen, sí, eso es de Santo Tomás. En esa parte es donde dice que hay que obedecer todos al Papa. Lo que sucede es que ya venían autores negando esto. Guillermo de Oca, Marsilio de Padua, Juan Quidor de París, el galicanismo, la baja escolástica, estaban creando las condiciones para que operara la escuela de Salamanca. Les voy a ahorrar, porque me parece que me estoy pasando largamente en el tiempo, todo el debate sobre la escuela esta de Salamanca, que se dio en la controversia de Valladolid de 1550, y que sigue hasta el día de hoy. Porque esto termina en 1925 con la encíclica del Papa Pío XI, Quas Primas, encíclica fundamental que establece el reinado absoluto de Cristo en el orden temporal. Entonces todo este debate del que he estado mencionando ya queda omitido, ya fue resuelto por el magisterio. Sí, Cristo es el dueño de la tierra y ese dominio, las llaves de ese dominio se las ha entregado a Pedro. Luego, Pedro, es decir, Alejandro VI, podía entregar a Castilla una parte de esa tierra ignota para que fuera cristianizada. Como había entregado, y esto lo han encallado los españoles, y esos que están pegaditos, había 80 bulas anteriores entregando a Portugal tierras. Por eso en Portugal nadie ha negado la autoridad pontificia. Esto es propiedad de los españoles. Los portugueses nunca han puesto en duda esto. Y si pueden leer ustedes a Camões o Cruzadas, ahí verán que se exalta el poder del Papa para favorecer esta pequeña nación que era Portugal. Todos lo hicieron. Se movieron los reinos italianos, las Cerdeña, las islas. Nadie lo discutió. No lo discutió Inglaterra, porque el Papa Alejandro, cuando da esta bula a petición de las dos partes, de Portugal y de España, notifica a todos los reinos, a todos los embajadores que están en Roma, y ninguno protesta. Y Enrique VII, rey de Inglaterra, la acepta.
y la acepta explícitamente, porque cuando él quiere navegar y contrata a uno de estos pilotos peritos en esto, que es Juan Caboto, y van hacia Labrador y Terranova, al norte de América, aprovechando errores geográficos, manda que los buques lleven la bandera portuguesa, porque se había puesto un meridiano, digamos el de Cabo Verde. Pues aprovechando un error geográfico, se van por el norte del meridiano, por arriba. Pero lo que interesa es esto: van en acatamiento de la división que ha hecho el pontífice. Por eso no van con la bandera británica, sino con la bandera portuguesa que le han pedido prestada. No podía después la sucesora de estos, que es Isabel, venía a decir, no, el Papa no tiene derecho. Ya ellos habían concedido el derecho. Y como les dije antes, ellos mismos también habían pedido al Papa donaciones con el mismo título, es decir, prolongar la cristiandad, que esa es la causa que está expresamente puesta en la bula esta. No solamente es una bula, son 5 las bulas alejandrinas, todas coincidentes, sino que acá ha habido una gran estafa, vamos a decirlo con todas sus letras. Y el autor de eso se llama Bartolomé de las Casas. Él, en la historia de Indias, cuando toca este tema, transcribe la bula. Y estas frases primeras, donde dice donamos, concedemos, las omite. Y pasa derechamente al cargo. Y entonces habla y establece toda la discusión en torno al cumplimiento o no de España del encargo, de la manda. Sí, pero España recibía esa obligación porque antes recibía un derecho. Y ese derecho es el que es ocultado por las casas. Y tras las casas todos los demás. Hubo que esperar siglos a que se publicaran desde Roma los documentos pontificios para conocer la verdadera bula. Porque en España se conocía trampeada. Y con gran contento de ellos, porque como se habían desprendido de América. Hoy hay algunos que todavía quieren imputarnos a los americanos habernos separado. Ellos se separaron de América. Y siguen separados hasta el día de hoy. Por eso es que nos niegan el derecho a ser parte legítima de la cristiandad. Porque ese es nuestro título, no solamente sobre las tierras, sino este título espiritual. Como bien dijo Andrea, esto acá se trata no solamente del dominio físico, es el dominio del espíritu, porque esto se donó para la prolongación de la cristiandad. Por eso Cristóbal Colón, que era perfectamente conocedor de esto, y por eso van a pedir después él y los reyes la bula, clava en Guaraní el 12 de octubre de 1492 la cruz y allí se hinca. Eso es como un acto del bautismo de estas tierras. Bien dice entonces el poeta nicaragüense Pablo Antonio Cuadra que el nombre, porque hay un debate si se debió llamar América por Américo Vespucci o Colombia por Cristóbal Colón, se debió llamar Cristianoamérica, porque esta es una tierra que se descubrió y no solamente el hecho, sino el derecho sobre ella vino de la cristiandad. Y ese es nuestro sello, y ese es nuestro signo. Y el que repudia esto, escupe al cielo. Bueno, no alargo más esto para que ustedes puedan pasar a tareas mejores. Gracias.